La tradición de los anticuarentenas se nutre una y otra vez, permanentemente, y por supuesto son muchísimos los argumentos que se tejen a lo largo de los últimos meses, y donde uno cada vez que puede aproximarle su micrófono obtiene algún mensaje. Claro, hay algo que nos hace ruido permanentemente, cada vez que interpelamos, cada vez que interrogamos a aquellos que se manifiestan, y lo que sorprende es ni más ni menos que su desconexión con las cuestiones centrales que tienen lugar en nuestra vida, con aquello que resulta reconocible por todos nosotros o por buena parte de la sociedad, las problemáticas, los aciertos, los errores, las dificultades, todo lo que rodea la vida cotidiana y cómo ha cambiado esa misma vida cotidiana, cómo la pandemia ha generado entre nosotros cambios realmente, yo diría, draconianos en algún aspecto. Y por supuesto, la angustia, los miedos, las ideas cruzadas en torno a lo que puede venir, todo eso conforma nuestro escenario, nuestro día a día. Por eso resulta tan sorprendente muchas veces en estas manifestaciones que se llaman anticuarentena, pero que en definitiva son todo lo que uno puede pensar que está bastante lejos de la realidad. Ahora, en ese aspecto conviene una y otra vez regresar a quienes son los referentes de esos sectores, a quienes de alguna manera, si no promueven eso, de todas formas van de la mano, nutren permanentemente con lo que podríamos denominar que son mensajes cruzados, con relaciones totalmente ambiguas que tejen una y otra vez los elementos de la realidad, y sin ninguna duda que lo que buscan no está escrito. Por eso lo que quiero proponerle en esta tarde es que mucho de lo que pasa en materia política en este momento, mucho de lo que constituye esa grieta política de la cual se alimenta la oposición una y otra vez, mucho es, y quizás lo más importante es lo que no está escrito. Y quiero que preste atención conmigo a cómo se está llevando adelante esta porfía, cómo se está llevando adelante esta verdadera pulseada por parte de alguna fuerza política que no encuentra un lugar para disputar, que no encuentra un lugar para dar un debate, porque hacerlo implicaría necesariamente reconocer todos los errores que tuvieron cuando fueron gobierno, ¿no? Piénselo conmigo. Si viene el debate, si de a poco viene una discusión en torno, por ejemplo, a la economía o a lo social o al avance de la pobreza y la indigencia en nuestro país, habrá que dar la discusión, y en esa discusión hay quien tiene responsabilidades. Por ejemplo, el expresidente Macri, que en las últimas horas publicó una carta en el diario La Nación a modo de, por un lado dice él, romper el silencio. Y a partir de allí teje una serie de acusaciones realmente muy fuertes para el gobierno nacional, entre las cuales se encuentra, creo yo, una realmente paradigmática, que es la de no defender el futuro, la de no prestar atención al presente. Y fíjese, estos son un poco los textos, las líneas que uno puede describir de esa carta. Con el compromiso de siempre y la responsabilidad que me cabe, rompo el silencio, dice el expresidente Macri, para compartir con ustedes mi inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina. Hay mucho, ¿no? Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo, dice Macri, vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Para poder gobernar sin límites, dice el expresidente, violentan la ley fundamental de la nación, que es la encargada de garantizar la protección de nuestros derechos básicos y libertades individuales frente a cualquier intento de abuso de poder por parte de las autoridades. Uno puede leer en esto varias cuestiones, ¿no? Creo yo que quizás lo central, lo más importante, es que se referencia a la República, a la democracia, a un contexto que nos rodea y que está sencillamente integrado por varios elementos. Primero que todo por tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, donde por supuesto no cabe la injerencia de un poder sobre el otro. Se habrá olvidado el expresidente Macri de la mesa judicial, se habrá olvidado también de los desplazamientos de los jueces, se habrá olvidado quizás del espionaje ilegal ejercido sistemáticamente durante su gobierno, se habrá olvidado de tantas cuestiones que hacen a la institucionalidad, que hacen a la democracia, que hacen a la República, y que parece, en el medio de todo esto, no estar en juego. Y eso es lo paradigmático, es casi paradójico lo que está pasando. Quien ha sido responsable de un deterioro importante de la calidad institucional de la Argentina señala a un gobierno que por supuesto que no tiene ni por asomo la dimensión que él le da
en términos del error, en términos del fracaso, en términos de la mala ejecución de las políticas. Otro destacado, porque esto se reitera, esto se itera una y otra vez, si me permite. Macri pone en duda la institucionalidad, yo le decía. ¿Qué dice? Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten, dice, en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Se habla de federalismo, se habla de diversas cuestiones que hacen a el control social, dice el expresidente Macri. Dice que el presidente de la Nación lo que quiere ejercer es una especie de control social. Y entonces, mire, a lo largo del fin de semana he leído muchos análisis, muchos periodistas se han acercado, han tomado atajos para tratar de leer en esto lo que podría ser una disputa de poder en el ámbito de la oposición política, lo que podría ser una especie de génesis de una pelea entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Pero déjeme decirle que en gran medida hay un error en esa lectura, porque lo que está, en términos generales, yo le decía, lo invisible, lo que no está escrito es lo más importante. Mire, lo que no está escrito es directamente lo que ha pasado en la Argentina en estos últimos 4 años. Algo de esto decía hace algunas horas nada más el presidente de la Nación, Alberto Fernández, precisamente sobre este tema. Escúchelo. En una sociedad se supone que todos ganamos lo que nos merecemos. Cuando en una sociedad alguien gana mucho y otros pierden mucho, eso no es una sociedad. Eso se parece más a una estafa. Y la verdad nosotros no queremos multiplicar la estafa que hemos vivido en los últimos 4 años. Vinimos a ser otro país. Un país distinto. Es el mismo país que siempre soñamos, pero que por H o por B siempre queda inconcluso. Bueno, hay algo importantísimo en lo que dice el presidente. El proyecto del presidente Alberto Fernández es, fíjese, tiene entre sus aristas lo más importante, un proceso de reversión. ¿De qué? De lo que ha sucedido en los últimos 4 años. Hablamos de la justicia social, hablamos de la suba de la pobreza y de la indigencia, hablamos de la carencia de políticas vinculadas para aquellos sectores menos favorecidos de la sociedad. Hablamos de la caída de la actividad económica, de la erosión de los puestos de trabajo, de la erosión también de los salarios. Bueno, todo eso vino pasando en los últimos 4 años. Y cuando se le preguntó al presidente Alberto Fernández cuál era su plan de gobierno, era en gran medida desandar ese camino que había dejado instaurado el expresidente Macri. Todo esto no está en la carta. Todo esto está directamente, yo diría, bajo una especie de burbuja de amnesia que la oposición sistemáticamente elige poner en juego. Y en todo caso estará en nosotros reconocer si esto efectivamente va a ser así o no. Si no, tenemos que empezar a discutir los verdaderos temas que importan en la Argentina. Algo de esto también decía Aníbal Fernández hace algunas horas. Escúchelo. No sé si leíste la carta del expresidente hoy en el No, Diario es de la una Nación. huevada, no pierdo tiempo en eso. No, bueno, pero... Es una huevada. ¿Te le gusta la huevada? Leanla, yo no. ¿Qué puede salir de este tipo? Este mamerto no sabe absolutamente nada, no sabe cuándo es nunca. ¿Vos querés que yo le dedique una parte de mi tiempo del domingo a leer lo que hace este tipo? No. Leí, sí, unos renglones porque uno tiene tantos años de experiencia en esto que vos, por mirar la lectura, sabés quién escribe. A ustedes les pasa más o menos lo mismo. Yo te pongo escritos de las redacciones de ustedes y vos mirás y si esto lo escribió fulano, lo sabés. Eso no lo escribió este tipo si no sabe escribir. Esto se lo ha escrito algún personaje de la política horrible que vive en las afueras de la provincia de Buenos Aires, que viven con mucha pastilla, y entonces esos son los resultados que otorgan, pero no deja de ser una huevada. Ya está demostrado, le pusieron 44.000 millones de dólares a este tipo, está demostrado que es un imbécil que no tiene ningún tipo de posibilidades de gestar política, que no sabe absolutamente nada ni de política, ni de cultura, ni de derecho, ni de historia, ni de geopolítica, ni del mundo. ¿Qué le pueden confiar a este tipo? Nada. Bueno, durísimo, Aníbal Fernández con respecto a la carta del expresidente. Mire, para terminar, déjeme decirle que, por lo menos de esta columna, es importante una y otra vez poner un pie sobre los elementos de la realidad. Y esa carta, la verdad que ha generado una disputa importante, ha generado una discusión muy fuerte. Lo que me parece relevante en todo esto es lo que no está en la carta. Y lo que no está es lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. Lo que no está es el contexto que nos rodea, la irrupción de la pandemia, cómo ha cambiado nuestras vidas el COVID-19 y qué nos depara la Argentina de aquí para adelante. Esos debieran ser los debates que por ahora no se están dando y que me parece que son realmente urgentes.